Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y mi pregunta que tengo, si alguna vez has tenido la necesidad y añoras o anhelas volver a ese lugar donde, no sé, tuviste una experiencia muy bonita o varias experiencias, no lo sé, pero que de alguna manera, ostras, tienes muy buen recuerdo de ese sitio y te gustaría de alguna manera poder volver a ese lugar. Has estado en algún sitio tan a gusto que incluso te has prometido a ti mismo volver a ese lugar más tarde o más temprano. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, ¿no? Bueno, pues yo tengo aquí una foto que compartir. Este es mi lugar. La cueva, la cuevita. La cueva, sí señor. Ahí pasé muchos años de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud. Bueno, cuando llegamos no estaba ni la piscina esta que está aquí, esta azul que está aquí. Mi casa estaba, a ver, ahí si veis el puntito rojo dentro de la cueva, arriba al fondo ahí. Era de 2 plantas y de hecho el techo de la planta de arriba era la cueva, ¿no? Y bueno, pasábamos muchos fines de semana, los veranos prácticamente enteros y este año. Y estuve paseando por allí y no sé, se me generaban, ostras, muchos recuerdos, muchas emociones, ¿no? De aquellos tiempos que vivíamos allí con los amigos, la familia, todos mis tíos tenían casa por allí. En fin, tengo muy buenos recuerdos de ese rinconcito, ¿no? Y a veces nos pasa eso, tenemos ese recuerdo, ese lugar de experiencias que hemos vivido y de alguna manera nos gustaría volver a ese lugar. Y es de eso de lo que quiero compartir esta mañana. La historia de la que vamos a hablar es una historia de un regreso. La historia de Jacob, que regresa a su casa de nuevo. Si recordáis la historia de Jacob, él tiene un hermano, Esaú, prácticamente son gemelos, y él le compra la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de comida, ¿no? El hermano llega del campo muerto de hambre, el otro estaba allí que era un cocinillas, el hombre allí cocinando, se le daba bien, y con el hambre que tenía, pues estaba dispuesto a vender su primogenitura por comerse un plato de comida, ¿no? Así que, pues vemos esa historia, ¿no? Que le compra la primogenitura a su hermano. Pero luego más adelante, con la ayuda de su madre, consiguen engañar a su padre y la bendición que tenía que ser para el primogénito la recibe él. Él se hace pasar por su hermano y recibe él la bendición. Claro, el hermano se pilla un rebote que no veas. Y incluso propone en su corazón matarlo, ¿no? Cuando el padre ya no esté, yo a este le mato. ¿Y qué hace Jacob? Su madre se entera y le aconseja que ponga tierra de por medio, ¿no? Y de hecho el padre le envía, no busques mujer aquí en Canaán, vete a la casa de nuestros antepasados, allí en Harán, y busca mujer para ti allí. Bueno, pues él se marcha, conoce a Raquel, se enamora locamente de ella, pero su suegro Labán le engaña, le mete a la hija mayor, a Lea, tiene que trabajar 7 años, vuelve a trabajar otros 7 años para poder tener a Raquel como esposa. Y el suegro pues le explota, le engaña, en fin, le tiene allí un poco atrapado, ¿no? Hasta que llega un momento en el que Jacob decide poner tierra de por medio, hasta aquí hemos llegado, yo quiero volver a la casa, 20 años transcurren y quiere volver a la casa de su padre, ¿no? Él está aquí en Harán, a ver si... No veo el punto, ahí está, él está ahí en Harán y decide regresar a Canaán de nuevo. Y cuando llega a Canaán, él llega a un sitio que se llama Peniel, está muy en chiquitito, él llega a Peniel y es ahí donde el Señor se le aparece y él tiene que luchar con el Señor y quiere la bendición de Dios y Dios, cuando ya está amaneciendo, le deja tocado de la cadera y,
le cambia el nombre. Dice, ya no te llamarás Jacob, que significa usurpador o engañador, sino que te vas a llamar Israel, el que pelea con Dios, ¿no? Conocemos la historia. Y tiene miedo de su hermano, entonces va enviando primero un rebaño, luego envía no sé qué, luego envía a una de sus mujeres con los hijos, luego a la otra y luego a la otra, en fin, y por último él, porque tiene miedo de su hermano, y su hermano pues viene a su encuentro y al final terminan dándose un abrazo y el hermano se acompaña, no, que no, ve tú solo, bueno, pues te dejo hombres que te acompañen, que no, que yo me las apaño, en fin. Que en lugar de regresar a Betel, donde él había tenido, cuando huye de su hermano, él había tenido un sueño, y en ese sueño, que seguro que os va a sonar, ve una escalera que baja del cielo y los ángeles que suben y bajan. Él había prometido volver a este lugar y levantar un altar al Señor, adorar al Señor. Si me guardas durante todo este trayecto, si cuidas de mí, yo prometo darte los diezmos, prometo darte las primicias, prometo levantar un altar y venir y adorarte en este lugar de nuevo. Y en lugar de terminar aquí en Betel, él no va a Betel, él va a un lugar que se llama Siquem. Y se establece ahí. Y ahí ocurre algo triste, ¿no? Y es que alguien de la ciudad, uno de los príncipes de la ciudad, se encapricha con su hija. Él tiene 12 hijos, los conocemos, las 12 tribus de Israel, pero una hija, y se encapricha con ella y la viola. Pero luego dice que se enamora y que, oye, dámela, que me quiero casar con ella. Pero dos de sus hermanos se vengan, no quiero contar todo lo que pasa, pero bueno, prácticamente matan a casi todos los hombres del lugar y Jacob dice, Dios mío, la que habéis liado. Habéis vuelto a toda esta gente en contra mía, ahora nos van a machacar, van a venir a por nosotros. Y Dios le dice en ese momento, que es lo que quiero compartir con vosotros, que se ponga en marcha y regrese a Betel, ¿vale? Que regrese a Betel. Y el texto que quiero compartir con vosotros está en Génesis capítulo 35, del 1 al 15. Génesis 35, del 1 al 15. ¿Lo tenemos? Bueno, dice así, entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los ídolos que hay entre vosotros, purificaos y cambiaros de ropa, y levantémonos, subamos a Betel y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Y le entregaron a Jacob todos los ídolos que tenían en su poder, y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje hubo un gran terror en las ciudades de alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, a Betel, que está en tierra de Canaán, y él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esto fue llamada Alon Bakut. Y Dios se le apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado, en lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar, una piedra, en el lugar donde Dios había hablado con él. Y derramó sobre él una libación, vino, ¿vale? Y aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Termina por regresar a Betel. Jacob termina por regresar a Betel. Aquel lugar donde él había tenido una experiencia, había tenido un sueño, donde veía el cielo abierto y esa escalera que bajaban los ángeles y subían, y donde él había prometido regresar, termina por volver a este lugar.
Esta historia nos enseña que debemos estar preparados, hermanos, preparados para todo aquello que Dios va a demandar de cada uno de nosotros. Debemos estar preparados para la misión que Dios nos ha encomendado a todos y a cada uno de nosotros. Dios le dice a Jacob que regrese a Betel, que habite allí y que construya un altar. Es interesante el itinerario, porque él arranca de Padán Aram, donde había estado viviendo con su tío Labán y donde se había casado con Lea y con Raquel. Y Padán Aram significa simplemente camino o ruta. Y era el lugar donde Abraham, cuando Dios le llamó a salir de allí e ir a Canaán, a la tierra que él no conocía, a la tierra prometida, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, se establece en Harán. Y Harán significa eso, camino. Estás en mitad de la nada, no has llegado a tu destino, ¿vale? Estás ahí, en mitad de la nada. Y luego dice que cuando se marcha de ahí, se marcha con su familia y con los rebaños que él tiene y deja atrás a Labán y a su suegro y todo esto. Como digo, no va a Betel, sino se dirige a Siquem. Y Siquem está situada entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Hace poco Sonia nos habló de estos dos montes. La mitad del pueblo de Israel subió a uno y la otra mitad a otro y hablaban de las bendiciones y las maldiciones. Pues él, si obedecían la ley o no, pues Siquem está situada en la mitad, o sea, en territorio de nadie, una vez más. Además era un centro pagano muy importante en aquella zona. Y es ahí donde lamentablemente Jacob se establece, ¿verdad? Se queda ahí, en ese sitio. Pero termina, como digo, yendo a Betel, que significa la casa de Dios. Y es ahí donde el Señor quiere que todos lleguemos. Es ahí donde el Señor quiere que todos y cada uno de nosotros estemos, ¿verdad? En la casa del Señor. Había sido una pérdida de tiempo desastrosa para Jacob. Si Jacob, en lugar de ir a Siquem, hubiera ido a Betel, como había prometido, y hubiera ido a adorar al Señor, hubiera sido fiel al Señor, se hubiera ahorrado muchos disgustos. Por ejemplo, la violación de su propia hija, o que sus hijos cometieran el crimen tan atroz que cometieron, ¿verdad? Y a veces nuestras pérdidas de tiempo, lamentablemente, tienen consecuencias. Pero el Señor nos quiere guardar de todo eso. Jacob había prometido volver, regresar allí y adorar al Señor. Pero ahora obedece. Y Jacob le dice a toda su familia que se preparen y que se deshagan de todos los ídolos, que se purifiquen y se cambien de ropa. Habían traído ídolos. De hecho, Raquel había cogido los ídolos de la casa de su padre y los había escondido y los llevaba consigo, los llevaba con ella. Y posiblemente, o esclavos o gente que de los que estaban viajando que formaban parte del séquito de Jacob, exactamente lo mismo. Tal vez llevaban ídolos con ellos, como también Raquel los llevaba. De hecho, cuando regresan y Labán sale detrás de Jacob para encontrarse con él y decirle por qué se había marchado sin despedirse siquiera, va buscando los ídolos y Raquel los esconde debajo bueno, se sentó encima y engañó a su padre, ¿no? Bueno, se había llevado los ídolos, se los había llevado. Y Dios le dice que se preparen, que se deshagan de los ídolos, que se purifiquen y se cambien de ropa. Dios quiere que vayan a la meta que Dios tenía establecida para ellos. Y Dios también tiene una meta para nosotros. Dios tiene una meta para todos y cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un propósito en esta vida. Y el Señor nos dice que debemos amarle a Él por encima de todas las cosas. El Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando nosotros combinamos estas dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo, como se nos decía hace poco, es inevitable cumplir con la misión, que no es otra que hacer discípulos. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros seamos sus discípulos, pero que también nosotros a su vez hagamos discípulos a otras personas. No discípulos nuestros, discípulos del Señor. Y esto es indivisible. Si amamos a Dios, que es a lo que Dios nos llama, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, la consecuencia tiene que ser de ir y hacer discípulos. Dios tiene una meta para todos y cada uno de nosotros. Y mi pregunta es,
¿Qué ídolos hay en nuestras vidas? ¿En las vuestras o en la mía? ¿Qué impedimentos hay? ¿Qué excusas nosotros montamos para no estar con Dios como deberíamos de estar? ¿Qué excusas estamos inventando para no cumplir con el propósito que Dios nos ha encomendado a todos y a cada uno de nosotros? ¿Qué ídolos hay en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos está robando el tiempo? ¿Qué es lo que nos está robando nuestro esfuerzo, nuestras energías? ¿Qué es lo que está estorbando para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios? Para que nosotros podamos habitar en el Betel que Dios ha levantado para cada uno de nosotros. Tal vez el trabajo, tal vez tu nivel de vida, que has alcanzado tal nivel que ya no puedes disminuir tu ritmo de trabajo porque tienes que mantener tu estatus. Tal vez incluso, no sé, ciertos lujos, no lo sé. Tal vez el ocio, desperdicias mucho tiempo en 1000 historias que no producen nada, que no te aportan nada. Tal vez tu agenda, estás ocupado en 1000 historias. Yo el otro día salía tempranito de casa a las 7 de la mañana y digo, voy al gimnasio. Tengo que ir tempranito, ¿vale? Porque como hoy no vaya temprano, tengo cosas que hacer y no voy a poder. Y digo, no, voy temprano, va. Hoy voy a aprovechar, además tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pues según salgo del ascensor, hay un chico, un vecino, un jovencillo, que sale de la puerta, él vive en el primero y baja por la escalera y digo, ostras, el Javi. Digo, mi intención era, digo, buenos días y salir corriendo. Va al gimnasio también. Digo, le adelanto, yo bueno, tiro para adelante, pero algo en mi interior me dijo, no es casualidad. Os lo digo, vamos, como os lo estoy contando. Algo en mi interior me dijo en ese momento, no es casualidad. Frena, Madaleno. Entonces frené un poquito, abrí la puerta, le esperé, ¿qué tal, Javi? Y estuvimos charlando hasta que llegamos al gimnasio. E incluso en el gimnasio seguimos hablando. Tengo carga por este chico, os lo digo sinceramente. Y no había tenido la oportunidad de hablar con él tranquilamente como yo quisiera. Y quiero seguirlo haciendo. Y de hecho ahora cuando le veo en el gimnasio me acerco y ¿qué tal? Porque quiero compartir el Evangelio. De hecho creo que hasta Noé, por lo que nos decía hace poco, ha estado hablando también con él, ha estado predicando la palabra del Señor. Y claro, bueno, pues yo estaba en el gimnasio, tengo muchas cosas que hacer, hago mis ejercicios, mi rutina y para casa, que se me echa el día encima. Y llega Bartolomé. Digo, ostras, Bartolomé, que cuando engancha no suelta, ¿verdad? Empieza a hablar, pero el Señor me dio la oportunidad de predicarle el Evangelio de una manera tan clara, con pelos y señales. Y cuando estoy terminando con él, viene Manolo. Manolo es católico, es muy... es un chulillo de barrio, un tío de 50 y tantos años, 57, 58, ¿qué pasa? Ahí va él se pone en la cinta a andar para atrás para que todo el mundo le vea, le gusta lucirse, pero es una persona que tiene una necesidad tremenda de Dios. Y él cumple con ciertas cosas católicas, y él dice, no, porque mi hija va con los sirios ahí en el colegio, un colegio católico, en Sevilla, porque tal, es muy... Y me empezó a fundir a preguntas, y yo encantado de la vida, porque le pude predicar el Evangelio. Hermanos, a veces estamos esclavos de tantas historias que nos despistamos de lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que predicar el Evangelio y hacer discípulos. Si amamos a Dios, si amamos al prójimo, tenemos que hacer discípulos. Sí o sí. Sí o sí. Y dice que, en base a esta pregunta que os hacía, ¿qué hay en nosotros que nos impide cumplir con el propósito de Dios? ¿Qué ídolos hay en nosotros? Y Pablo decía, lo estimo todo por basura por poder seguir a Cristo. Lo estimo todo por basura. Mi prioridad no es otra. Incluso él le escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículos 28 y 29, dice, mi meta en la vida, mi misión en la vida no es otra que presentar maduro en Cristo a todo hombre. Y para eso predico el Evangelio. Tenía muy claro cuál era su meta. Tenía muy clara cuál era su misión. Y dice que todo lo estima por basura con tal de poder seguir a Cristo y cumplir el propósito de Dios. Y hermanos, os digo, los ídolos van a demandar de nosotros esfuerzo, van a demandar tiempo. Y te voy a decir más, va a demandar hasta tu diezmo. Porque cuando no diezmas a Dios, lo vas a diezmar a esos ídolos.
Porque hay cosas en nuestra vida donde invertimos tiempo, dinero y lo que sea necesario y lo hacemos a veces tan a gusto. Y nos olvidamos de ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestro dinero para la obra del Señor. Y me da igual, te puedes inventar todas las excusas que quieras. Pero esa es la realidad. Y la palabra del Señor es clara. Es clara. Los ídolos van a demandarlo todo de nosotros. Te lo quieras creer o no, esa es la realidad. Pero para ser discípulos debemos estar preparados. Primero nosotros mismos, como decía, ser discípulos, ¿verdad? Nuestra relación con Dios. ¿Cómo va tu relación con Dios? ¿Cómo estás llevando tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo estás buscando al Señor en tu vida cada día? ¿O vienes los domingos a la iglesia y hasta el domingo que viene? ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas al Señor? ¿Cuáles son tus prioridades cuando empiezas tu día por la mañana? Tenemos que para ser discípulos, prepararnos, ¿verdad? Y ser íntegros, buscar la santidad, hacer lo que es correcto, ser honestos. Es decir, la visión empieza por nosotros, ser nosotros discípulos. Y para eso tenemos que prepararnos. Pero hay otra segunda, las dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Somos discípulos y, como decía antes, hacemos discípulos. Y en esto tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales y tener nuestras antenas puestas para aprovechar cada mínima oportunidad que Dios nos da para compartir la palabra del Señor. Por eso debemos purificarnos, cambiarnos la ropa, lavarnos y vestirnos, ponernos guapos para el Señor. Tenemos que ponernos guapos para el Señor. Que no es otra cosa que un reflejo, es algo externo, pero un reflejo de algo interno, de un cambio en nuestras vidas. Es lo que el Señor le dijo a Jacob: dile a los tuyos que se preparen, que se purifiquen, que dejen los ídolos a un lado, que se purifiquen, que se pongan ropas limpias y se pongan en marcha. Lo que realmente el Señor está buscando es un cambio de corazón, un cambio de actitud en nuestra vida. ¿Os acordáis? Como digo, un reflejo externo de un cambio interno. Jesús le lavó los pies a sus discípulos y Pedro decía: hasta la cabeza. Y Jesús le dijo: no, los pies nada más, que es lo que se mancha con el polvo del camino. Y a veces nosotros necesitamos volver constantemente, una y otra vez, día tras día, a la presencia del Señor. ¿Y cuánto tiempo dedicamos para meditar en su palabra? Para abrir la Biblia y decir: Señor, este es nuestro tiempo. No tengo prisas. Aquí estamos, tú y yo. Quiero escucharte. Quiero que me escuches. Quiero que hablemos. Quiero que disfrutemos de este tiempo. ¿Cuánto tiempo inviertes? Seamos honestos. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestra relación con el Señor? Tenemos la necesidad de volver constantemente al Señor. ¿Por qué les pide esto el Señor? Porque Dios nos quiere bendecir, pero hermanos, tenemos que estar preparados. Dios no nos va a confiar nada que no seamos capaces de cuidar. Tenemos que ser una buena familia de acogida, porque si no el gobierno no nos va a dar el niño que queremos adoptar. ¿Me hago entender? Estamos rogando al Señor porque venga más gente, estamos rogando al Señor, incluso preparándonos, ya lo sabéis, porque queremos ser una iglesia de discípulos que discipulan y queremos llegar a otros y queremos que de verdad el Evangelio avance, que el reino de los cielos se extienda. Pero tenemos que empezar por prepararnos nosotros. Tenemos que empezar por limpiar nuestro corazón, por tener claras nuestras prioridades. Tenemos que formarnos, tenemos que aprender del Señor. Tenemos que buscar a Dios cada día de una manera intencional. Y cuando estamos a cuentas con el Señor, cuando nos despojamos cada día de esos ídolos o de los aretes que no eran otra cosa que amuletos. ¿Y sabéis qué es un amuleto? Un amuleto es una muleta. Algo en lo que nos apoyamos para que las cosas nos vayan bien y no tropecemos. Y esta gente tenía sus amuletos en lugar de estar confiando plenamente en el Señor. Y cuando hablo de ídolos no estoy hablando de una imagen enorme, que estos tíos iban a un templo a adorar una imagen. No,
Eran ídolos pequeños, los ídolos familiares, cosas a veces pequeñas que hay en nuestra vida, que ni siquiera somos conscientes, pero que están ahí y nos están haciendo daño. Porque nos roban la bendición de Dios. Dios nos quiere bendecir, pero debemos estar preparados. Porque digo, Dios no nos va a confiar nada que no seamos capaces de cuidar. Y dice que Jacob y su familia regresan por fin a Betel. Que me enrollo a hablar. Me pasa siempre. Y Jacob y su familia regresan por fin a Betel. Y dice que Dios los protege de sus enemigos, que la gente de las ciudades de alrededor tenían miedo. Los protege de sus enemigos en el camino. Y eso no quiere decir que el camino sea fácil. Ostras, que hace calor, puede llover, los caminos no eran fáciles, te cansas, vas con los rebaños, vas con tus mujeres, vas con los niños. No es fácil. Y la vida cristiana tampoco es fácil. Ser discípulo tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Pero ¿sabéis qué? Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Porque si os acordáis, aquí el Señor le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, y más adelante se lo dice, y el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y dice que le guarda porque la gente que está alrededor tienen temor y ni les molestan. Pero cuando nos vamos a los evangelios y vemos que Jesús nos encomienda la misión de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra, ¿qué les dice? Toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id y hacer discípulos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Dios está con nosotros. Dios nos acompaña, Dios nos guarda, Dios nos guía, nos protege de nuestros enemigos en el camino. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Él nos envía y nos acompaña. Su Espíritu va delante de nosotros a la hora de llevar a cabo la misión. Los campos blancos. Rebeca nos compartía algo también de esto al principio. Hemos cantado una canción que hablaba de esto. Hemos estado hablando de esto el martes pasado en el estudio bíblico, que por cierto va a ser el jueves, ya no van a ser los martes, acordaros, aunque esto lo veremos luego. Pero bueno, un inciso. Estuvimos hablando de ese texto, ¿verdad? Asun nos compartía en el estudio bíblico online de la samaritana, cómo el Señor le comparte la palabra a esta mujer, y esta mujer, flipando en colores por todo lo que el Señor le había dicho, va corriendo al pueblo en busca de toda la gente de allí a decirle, ¡buah! Y empieza a compartir lo que Jesús le había dicho, y en esto que vienen los discípulos con la comida que habían ido a otro lado a comprar, o al mismo pueblo, vete tú a saber. El tema es que coma, que el otro que no, que ya ha comido, porque comer para mí es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Pero qué dice? Que comas. Tal vez porque ellos tenían hambre y no querían comer antes de que Jesús comiera. Estaban muertos de hambre. Estaría feo que comieran antes que el Señor. Dice que no comerá este hombre con el hambre que tenemos, ¿no? Y las tripas ahí, bla, bla. En fin. ¿Y qué les dice el Señor? No perdáis el tiempo. No perdáis el tiempo. El Señor lo que les está diciendo con esto no es que no debemos comer. Claro que debemos comer. El Señor le está diciendo, tenemos que tener nuestras prioridades bien claras. Tenemos que tener nuestras prioridades bien claras. Faltaba solo levantar la mirada de las cosas materiales que tenían delante y ver la oportunidad que pronto iba a llegar de ver esos campos blancos, como sucede en la época de la cosecha. Y Jesús le empieza a hablar de esos campos que ya están listos para la siega, esos campos blancos. Y es interesante porque, ostras, un campo blanco, normalmente lo que se siembra en Palestina, en aquella zona, era el trigo. Y el trigo, cuando está listo para la cosecha, no es blanco, es dorado. ¿A qué se refería? ¿A qué podía estarse refiriendo Jesús en ese momento cuando hablaba de que los campos estaban blancos y listos para ser cosechados? Probablemente lo que Jesús estaba viendo, posiblemente, probablemente, lo que Jesús veía y quería que sus discípulos vieran, era la multitud de hombres que venían vestidos de blanco por el camino, aquellos que salieron de la ciudad, a los que la mujer le había estado hablando, la samaritana, y venían para conocer en persona
al Señor Jesús y dice, mira, no perdáis el tiempo en esto cuando miráis lo que tenemos por delante. Levantar los ojos de lo material, de lo que hoy es y mañana deja de ser, y mirar, los campos ya están listos. Aquí tenemos el verdadero trabajo, el verdadero alimento. Esta es la verdadera prioridad. Esto es lo que de verdad importa. Mirad esa multitud de hombres que vienen vestidos de blanco como un campo de trigo. Y eso es lo que el Señor nos dice también a todos y a cada uno de nosotros. Y es más, fijaros, estoy hablando de que el Espíritu Santo nos acompaña y que incluso va delante de nosotros. Él les empieza a hablar a sus discípulos acerca de la siembra y de la siega. Y dice que cosecharemos lo que otros han sembrado antes de nosotros. Y muchos eruditos, cuando interpretan este texto, piensan en los profetas. O piensan incluso en Juan el Bautista. O incluso algunos dicen que la propia samaritana. Y puede que todo esto sea verdad, incluso puede que sea todo cierto. Las tres cosas. Pero hay otros que apuntan que también es el Espíritu Santo el que estaba preparando los corazones para que ellos recibieran la palabra del Señor. El Espíritu Santo va delante de nosotros preparando el camino, sembrando. Otras veces tendremos que ser nosotros los que sembremos y otros recojan el fruto. Pero nuestro trabajo en el Señor jamás será en vano. Los campos están listos. Y Rebeca nos compartía otro texto muy similar, no este de la samaritana, otro muy similar, donde el Señor le dice, el trabajo es mucho y los campos están listos, pero hay falta de obreros. ¿Cuál es el problema de esta historia que Jesús les está contando? ¿Cuál es el problema? Que no hay gente para predicar el Evangelio, que no hay gente que se vaya a convertir, que no haya gente dispuesta a escuchar. El problema es que no hay gente para irles a hablar. Y esa es la realidad. No hay gente para ir y hablarles, ¿verdad? No hay obreros, no los hay. Bueno, seguimos un poquito. Y vemos que Jacob llega por fin a Betel y Dios se le aparece por segunda vez en este lugar, en Betel, la casa de Dios. Y le confirma el pacto que había hecho con él. Y si leemos la historia que había sucedido antes, cuando él tiene ese sueño, y leemos esta historia, es prácticamente un calco la una de la otra. No es la misma. Algunos incluso dicen, bueno, es que está repetido. No. Dios lo deja muy claro en el texto este que estamos leyendo. Dice que cuando regresa de Parán Aram, Dios se le vuelve a aparecer. Se le aparece dos veces y el relato es casi idéntico, pero no es idéntico. ¿Por qué el Señor repite esta historia dos veces? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros lo leamos dos veces? ¿Por qué se lo repite a Jacob? Le repite lo del cambio de nombre, le repite que esa tierra será suya, que la bendición que había prometido para Abraham y para Isaac iba a ser suya y para su descendencia, que se iba a multiplicar. ¿Por qué le repite todo esto? ¿Por qué le repite lo del cambio de nombre? Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Por qué? Hermanos, cuando Dios nos repite las cosas, por algo es. El Señor no quiere dejar lugar a la más mínima duda. El Señor quiere que nosotros nos enteremos bien de la historia. Porque el Señor no va a fallar nunca. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Somos nosotros los que tenemos que entenderlo y aceptarlo y creerlo en nuestro corazón, de que esto es así. Que Dios nos ha llamado a ser sus discípulos y a hacer discípulos. Y que el Señor nos va a prosperar en este ministerio. Dios va a prosperar todo aquello que para Él hagamos. Podemos estar absolutamente seguros. Betel es algo simbólico. Como digo, ahí fue donde el Señor se le apareció y vio esa escalera. Algo que, por cierto, el Señor también dijo, ¿no?, a Natanael en el Nuevo Testamento. Y le dice, a partir de ahora veréis los cielos abiertos y los ángeles que suben y bajan como en una escalera. La escalera no es otra cosa, hermanos, no simboliza otra cosa que al propio Señor Jesús, que es el centro del Evangelio, el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo Jesús. No puede haber otra. Cristo, la escalera, Cristo es la conexión entre Dios y el hombre.
El hombre había intentado en Babel llegar al cielo por sus propios medios, pero es aquí quien Dios baja la escalera para venir a nosotros. Y eso es lo que realmente significa Betel, la casa de Dios, la presencia misma del Señor, el cielo y la tierra fundiéndose en uno, ¿verdad? Y como decía, Dios le recuerda que ya no es Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios. No para mal, sino el que lucha con Dios. Y Jacob quería la bendición de Dios. Y eso nos recuerda también a nosotros que somos nuevas personas y que debemos de esforzarnos, ¿verdad?, por recibir la bendición del Señor. Tenemos que esforzarnos por vivir esta vida a la que el Señor nos llama a vivir. No podemos tomarnos las cosas del Señor a la ligera. El Señor quiere un compromiso por nuestra parte en todos los aspectos y sentidos de nuestra vida. Dios no quiere algo de ti. Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Y no hay excusas, hermanos, no las hay, no las puede haber. No pueden haber ídolos que nos roben. Un ídolo no solamente es una imagen, es cualquier cosa que nosotros podamos inventar, cualquier circunstancia, cualquier situación que nos robe lo que nosotros podemos darle a Dios. Cualquier cosa que podamos anteponer a Dios, aunque no sea una imagen física, cualquier cosa en nuestra vida que nosotros levantemos y que antepongamos al Señor, al propósito de Dios en nuestra vida, eso es un ídolo. Y a veces somos capaces de hacerlo indecible. Yo qué sé, mira, ahí en el gimnasio hay un señor, Rafael, que él va todas las mañanas al gimnasio, se puede tirar 4 horas. Llega a casa, come y se echa una siesta de 4 horas. Literal. ¿Y qué hace después? Vuelve al gimnasio. Y cuando llega del gimnasio se ducha y vuelve a dormir hasta la mañana siguiente. Tal cual. Tal cual. El otro día le digo, tienes mala cara, habrás dormido menos de 10 horas hoy, ¿no? ¡Ostras! Hay gente que levanta ídolos y mira, tenemos el tiempo que sea necesario para aquello que nos gusta y que nos complace. Hasta nuestro dinero si hace falta. Pero hermanos, ¿con el Señor qué? ¿Con el Señor qué? ¿Qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer por aquel que lo ha dado todo por nosotros? ¿Pensáis que el Señor diezmó su sangre? ¿El Señor diezmó su tiempo? El Señor lo dio todo por nosotros. Absolutamente todo. ¿Qué hacemos nosotros? Debemos esforzarnos por recibir la bendición. Porque mientras Dios trabaja en nosotros, nos usa para ayudar a otros. Mientras somos discípulos, el Señor nos ayuda para poder discipular a otras personas. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos siendo discípulos, hermanos, de verdad. Permitirme que insista en esto, si no, esto no funciona. No hay ecuación que valga. Y es interesante porque el Señor le dice que te voy a multiplicar. Y de ti saldrá una nación y naciones y reyes de tus lomos. Ostras, este hombre ya tenía hijos y nietos, ¿eh? Multiplícate. El Señor te dice, multiplícate. El Señor quiere que te multipliques. Y no quiero decir con esto que hagas más tareas. No. Haz discípulos. Haz discípulos. Predica el Evangelio. Déjate de tonterías. Predica el Evangelio y haz discípulos. El Señor te va a multiplicar. El Señor te va a multiplicar. El Señor te va a dar oportunidad. Mi campo de siembra son mis vecinos y el gimnasio. ¡Ostras! Identifica tu campo. Pide a Dios que te muestre cada mañana, como hemos dicho tantas veces, cuáles son esas personas de paz con las que te puedas cruzar en este día y con las que poder compartir el Evangelio. ¿Quiénes van a estar receptivos? Y que te dé discernimiento para saber que no debes perder el tiempo con algunas otras. A mí me hacen el trabajo. El otro día el Rafa que digo que no sé si no ir al gimnasio y dormir, le dice a otro que se llama Pedro, ¿sabes que este es pastor? Este es pastor. Y claro, el otro dice, sí, no me lo creo. Digo, sí, estoy en una iglesia, estoy en tal sitio. Pues sí, está bueno, sí, no sé qué, tal. Yo también creo, pero bueno, la religión y tal. El otro día viene corriendo y me empieza a hablar. ¿Sabes? Es que leí un libro y tal. Y cuando el hombre con inquietudes.
Mira, no sabemos las oportunidades que cada día nos podamos encontrar. No lo sabemos. Multiplícate, porque Dios te va a prosperar. Haz discípulos porque el Señor te va a multiplicar. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta su mano? Terminamos. Dice que Jacob levanta un pilar, una piedra enorme. Había levantado ya la piedra donde había estado ahí recostado, la primera vez que el Señor se le aparece y derrama aceite y hace aquella promesa. Pero ahora levanta un pilar, algo más grande todavía. Levanta una piedra enorme. Y sobre esta piedra vierte vino y aceite. Y es interesante, ¿no?, lo del vino y el aceite. Porque el vino, ¿qué simboliza, hermanos? La sangre de Cristo, ¿verdad? Y el aceite al Espíritu Santo. Pero el vino también significa algo interesante, y es prosperidad. Y es prosperidad. Y es que el Señor efectivamente nos va a prosperar, a lo mejor no de la manera que esperas. No te va a dar un mejor coche o un mejor trabajo. Pero el Señor te va a prosperar en aquello que de verdad merece la pena. Que es poder llevar a otras personas a los pies del Señor. No hay mayor bendición, hermanos. No la hay. Y es un pilar conmemorativo. Una piedra grande. Una señal de su compromiso con Dios. Ahora voy en serio, Señor. Ahora voy en serio. Había perdido el tiempo, pero no lo voy a perder más. Había ido a Siquem, me equivoqué. Tenía que haber venido directamente aquí. No voy a perder el tiempo, ¿verdad? No lo voy a perder. El Señor nos prospera en todo aquello que hacemos para Él. Acordaros, le dice, mira, tu descendencia va a ser como la arena de la playa, como la arena del mar, o como las estrellas de los cielos. Y hace poco hablábamos de ese texto de Apocalipsis, donde Jesús le muestra a Juan una multitud en el cielo que no se puede contar. Hermanos, que estoy hablando de algo que es posible. Algo que Dios ha prometido y que va a cumplir. Lo único que espera de nosotros es que colaboremos con Él. Quiere que nos remanguemos, quiere que nos preparemos, quiere que estemos dispuestos, prestos y dispuestos para cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre nosotros para recordarnos todas las cosas y capacitarnos para el ministerio. Dios nos va a prosperar con fruto, como estaba comentando, como la arena del mar. Dios le dijo que fuera a Betel, a la casa de Dios, y que habitara allí, como Jesús habitó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Y eso nos habla de relación, de comunión, como hemos estado hablando. Y además dice que Dios le pide que levante un altar, es decir, adoración como estilo de vida. Levanta un altar como algo de adoración. Y la adoración no es otra cosa. Como a veces hemos dicho en tono gracioso, ¿no? Adoración no es cantar canciones lentas. Adoración es un estilo de vida. Que mi vida entera sea una adoración constante al Señor. ¿Amén? Amén. Y me parece interesante que Dios se presenta como, digo, el Todopoderoso. El que está con nosotros, el que no nos va a dejar solos en ningún momento. Debemos prepararnos para cumplir con el propósito de Dios. Dios va a empezar a moverse de una manera, y de hecho ya lo está haciendo en esta iglesia, a moverse entre nosotros de una manera sobrenatural, hermanos. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer con tu vida a partir de hoy? Vamos a desvestirnos de las ropas viejas, de los ídolos, de los aretes, de todo estorbo, ¿verdad? De cualquier cosa que nos impida correr con libertad la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El Señor nos llama a multiplicarnos porque los campos, hermanos, están listos. ¿Estamos listos nosotros? ¿Estamos nosotros listos? Bueno, ojalá que sí. Y si no lo estás, que podamos prepararnos, ¿verdad? Que podamos deshacernos de todo lo que nos estorba. Que
podamos purificarnos y ponernos ropas limpias para ir al encuentro del Señor en nuestro Betel particular. El Señor quiere que estemos a cuentas con Él. El Señor quiere que dejemos de perder el tiempo, que no demos más rodeos, que cumplamos con el propósito de Dios. Dios nos va a bendecir. Prepárate, sé un buen discípulo. Dedica tiempo, esfuérzate, pelea con Dios, en el buen sentido. Brega con Él, para que Dios derrame su bendición. Clama a Dios día y noche, búscale, intercede por esas personas que el Señor pone en tu camino. Y lánzate a multiplicarte, hermano, porque Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. Puedes estar seguro. Amén.